La guerra de las plataformas de Carlos A. Scolari. Eduardo, qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias por estar con nosotros como cada mes. Buen día, Jesús. El gusto es mío, pues, para presentar aquí esta recomendación muy ligerita, ¿no? De una lectura para el verano, ¿no? Que se pueda antojar para estar en el periodo vacacional, a lo mejor degustando alguna bebida, ¿no? Por ahí mientras leemos algo, pues, ligero en un... Y muy cotidiano, sí, ya, ¿no? Claro. Esto de las plataformas es absolutamente de todos los días. Así es, sí. Es parte de la tesis del autor, ¿verdad? Sí. O sea, que no nos podemos escapar de este tema. Así es. Y que caben muchas lecturas también en este asunto de cómo podemos interpretar todas estas pugnas que hay por tener de alguna manera el control o tener acceso a estos medios de comunicación o de pues, interacción entre seres humanos, ¿no? El libro se llama La guerra de las plataformas, del papiro al metaverso, y forma parte de esta colección que tiene la editorial Anagrama, que se llama Nuevos Cuadernos de Anagrama, que son ensayitos muy breves, ¿no? Sí. Donde puedes encontrar cosas muy variadas, ¿no? Temáticas muy variadas. Y en este caso, pues, este autor especialista en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pues nos presenta esta propuesta, ¿no? Que realmente es un ensayo muy breve, 63 paginitas, es un repaso a paso veloz de lo que ha sido la evolución de estas plataformas de comunicación desde que se inventó la escritura, ¿no? Bueno, este autor, nada más para hablar rapidito del autor, tiene otros textos muy interesantes, ¿no? Quizá el más relevante es uno que se llama Hipermediaciones, que es del 2008. Dice Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Yo creo que el título es muy sugerente. De hecho, el concepto él lo inventó, ¿no? De hipermediaciones, porque no podemos hablar de la mediación que había antes de la disrupción de las plataformas digitales, ¿no? Hay otros textos como normativas transmedias o cultura snack, también este texto del 2020, cultura snack, que habla como de estos fragmentos, ¿no? Que a veces nos están circulando, ¿no? Tiene otro que se llama hacer clic. Hacer clic. Hacia una sociosemiótica de las integraciones. Es interesante. Está muy interesante. A ti que te interesa mucho el tema, creo que la verdad vale la pena echarse un clavado. Aparte es muy amena la lectura. Sí. Las leyes de la interfaz. Sí, está hecho para divulgación, muchos de sus textos. Escribe como ensayista, esto hay que decirlo también, no como un teórico que busca, pues eso, o sea, generar un conocimiento más para la academia, sino más bien para la difusión. Y hay una frase que de las primeras páginas... Eduardo, te voy a interrumpir, perdón, te voy a interrumpir porque nos alcanza el corte del cuarto. Si quieres, ahorita ya le entramos ahora sí de fondo al contenido. Vamos a hacer pausa, son las 9:15 de la mañana y regresamos. No se vaya, estamos en contexto. La guerra de las plataformas de Carlos Scolari. ¿De qué va el ensayo, Eduardo? Sí, te decía que es un texto que en las primeras páginas trae una frase que dice: la historia de la humanidad puede ser relatada a partir de los grandes conflictos mediáticos. Uh-huh. Y cuando hablamos de las mediaciones, estamos hablando incluso de las primeras mediaciones que fueron desde que hay registros escritos, lo que sucedía con los papiros, ¿no? Los papiros, pues al final fueron un instrumento tecnológico, un desarrollo finalmente de la cultura y de la humanidad, que se dio a partir de los juncos, los árboles junco que existían cerca del delta del río Nilo, que se empezaron pues a utilizar para generar estas interfaces, ¿no? Para poder comunicar a través de ellos. Hay un libro muy reciente y muy vendido que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Ah, sí. Donde relata todo este tema, para quien, de hecho, lo cita el autor aquí. Muy también. Comentados en medios europeos también el libro es. Muy comentado, pues la verdad de mucho valor la aportación que hace esta autora, y la verdad es que pues este autor Scolari la cita a ella en algún momento, porque dice que finalmente los reyes de Egipto, cuando entendieron el poder que significaba el hecho de que solo aquí crecían estos árboles y solo ellos tenían control de la fabricación de estas plataformas, pues empezaban a apropiar el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas, ¿no? Entonces, ya hablamos ahí de una relación entre el poder y el vehículo de comunicación, de esas primeras plataformas, ¿no? Pero después eso fue evolucionando, la forma en la que se pudo, entre comillas, democratizar esto fue a través de cambiar ese soporte para el pergamino, ¿no? El pergamino, pues finalmente ya es un
es hecho de pieles, ¿no? Ya no tenemos que depender de una región del mundo donde hay un cierto tipo de árboles y un proceso de fabricación que solo es exclusivo de Egipto, sino que ya comienza a evolucionar y se puede de alguna manera democratizar. Son 7 capítulos los que componen este libro, muy breves, como te digo. Uno se llama El arte de la guerra mediática. ¿Lo encuentras impreso? Impreso, sí. Ahorita es de fácil acceso impreso, se puede pedir. En Gandhi, por ejemplo. En Gandhi está, o sea, excelente. Está también a través de Amazon, es barato, y se puede comprar tanto en digital como en físico. Son libritos chiquitos y muy portables, ¿no? O sea, los puedes traer en cualquier lado donde estés, ¿no? El arte de la guerra mediática. El segundo es Papiros contra Pergaminos, el tercero es Copistas, Impresiones e Inquisidores, el cuarto es Kinetoscopios, Pantallas y Patentes, el quinto es La Guerra de los Navegadores, el sexto es Google contra Facebook y más allá. Muy provocadores los títulos de cada capítulo, ¿eh? Y el séptimo es La Guerra de las Plataformas, y al final hace una recomendación de lecturas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante leer en esta clave finalmente la historia de la humanidad, porque creo que nos da cuenta de lo poderoso que es al final todo este tema del vehículo por el que se comunican ideas y por el que también se generan relaciones, etcétera, ¿no? El cristianismo fue muy importante en toda esta historia, principalmente porque los copistas medievales, pues en estos folios de piel, viene de la palabra folio y todo lo que viene después, utilizaron este soporte que fueron los pergaminos, ¿no? Y bueno, también un cambio en el alfabeto, entonces los egipcios ya no tenían el completo control del idioma, del lenguaje en el que se traducía. Adoptaron los griegos el alfabeto fenicio. Esto fue también, pues, más todavía para que se socializaran. Pero, como sabes, la gran disrupción, pues, fue la imprenta, ¿no? Sí. O sea, la imprenta es lo que realmente cambió las cosas, ¿no? Gutenberg en el siglo XV, pues, comienza a hacer, como dicen aquí, un emprendimiento, ¿no? Y por lo tanto necesitó gente que le apoyara económicamente para esa locura que se le ocurrió. Y bueno, básicamente la imprenta genera un cambio radical en este aspecto. ¿Hasta dónde se va Scolari en este ensayo, Eduardo? Es la guerra de las plataformas, los algoritmos y demás, y le pega si me permites la expresión coloquial, un rozón, una pasada al tema de la inteligencia artificial, ¿o no entra ahí? No entra tanto ahí. Ahorita vamos a ver en las últimas partes, sí. Ya se habla mucho de la pugna de Google contra Facebook. Sí. Y también habla de la guerra entre plataformas por captar y por tener una audiencia. Y sí, de alguna manera lo toma, por supuesto, porque la lógica algorítmica es centrípeta, como dice él. O sea, no busca que tú en una búsqueda de Google te mande a otro sitio, sino más bien al revés. Ellos van a ti. Captar, sí. O sea, captarte a ti, tu atención y leerte como consumidor. Aquí sí que la montaña va a Mahoma. Exactamente. Sí. Entonces... Sí. Claro que para eso se requiere algoritmos. Por supuesto. Claro que para eso se requiere inteligencia artificial. Sin duda. Y eso es lo que ha hecho que estos mecanismos, como incluso Facebook o las plataformas de entretenimiento como Netflix u otras, pues tengan a estas personas muy cautivas dentro de sus contenidos, ¿no? Nada más así para hacer un comentario sobre esto, para que veas la disrupción de lo de Gutenberg. Gutenberg en 1450 más o menos comienza a hacer los primeros experimentos con la imprenta, y básicamente para 1500, es decir, unos 50 años después, pues ya había 13 millones de obras circulando. Para nosotros este número a lo mejor no es tan significativo, pero para la época y para el tamaño de la población pues era tremendo, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, la iglesia se movilice con el tema de la Inquisición. Sí, claro. O sea, en 1542, un ejercicio que ya estaba planteado originariamente en España, pues lo adopta Roma ya a nivel internacional para tratar de regular lo que circulaba entre los libros que se imprimían en las imprentas que había generado Gutenberg, ¿no? Y bueno, lo demás, digo, es interesante, lo vamos a mencionar nada más sin adentrarnos, que es el tema de los derechos de autor, que vienen después ya con el desarrollo de los kinetoscopios, las pantallas y las patentes, ¿no? Habla mucho sobre Thomas Edison y todo lo que hace él para generar, para tener como apropiados los derechos de autor. Y luego ya viene la guerra de los navegadores, Apple contra Microsoft primero, ¿no? Steve Jobs contra Bill Gates, sí. ¿no?
que esta guerra dura el final del siglo XX principalmente. Apple con un diseño más estable y Microsoft con una apertura mayor, una difusión masiva y un precio accesible para poder encontrar muchos consumidores, ¿no? Uh-huh. Y después emigra este tipo de batallas hacia el terreno de los buscadores, ¿no? De los motores de búsqueda, ¿no? Como el caso de Google, ¿no? Google con una lógica en donde básicamente en microsegundos te dirige a los confines Exacto. De la web, ¿no? Sí. Y después surge Facebook con una lógica al revés, ¿no? O sea, lo que quiere es, más que mandarte a otro lado, que te quedes ahí dentro, como decíamos ahorita, enganchado, y dice aquí el autor, retener a sus usuarios en su jardín vallado, ¿no? En su jardín sí. donde existe, cerrado, pues. Cerrado completamente. Y bueno, eso básicamente es lo que hace, pero el problema aquí tan muy grande en este aspecto, pues es que muy rápido entendieron que el negocio aquí era el tema de la venta, la explotación de los datos, ¿no? Y a partir de ahí es como han hecho su negocio y lo han perfeccionado en los últimos 15 años, dice el autor. Uh-huh. Facebook finalmente pues es una gran plataforma para la venta de datos y eso es lo que finalmente se paga, ¿no? Yo te había sugerido... Sí, te iba a decir, la canción de Fito Páez, de La Vida Moderna. De La Vida Moderna, sí, la que te había sugerido para iniciar este texto porque... Digo, es una muy atinada sugerencia, por cierto. Es muy buena rola, la verdad. Cómo no. Y lo que hace es, de alguna manera, pues hablar de lo caótico y de lo vertiginoso y lo acelerado que es la vida moderna. Al final bueno, empieza con 2 versos que dice una gota de sangre en TV, un cadáver conectado a internet, etcétera. Y después, al final, la del cierre, cuando incluso ya se terminó la música acelerada con la que acompaña la canción, dice, la soledad es la ecuación de la vida moderna, sí. ¿no? Entonces, fíjense que cómo han capitalizado también estas plataformas ese sentimiento o ese sentir tan humano que es el necesitar de una comunidad de los demás, ¿no? Entonces, finalmente, Facebook y todas estas plataformas, eso es lo que lucran, ¿no? O sea, el deseo de las personas de sentirse acompañadas, y las dinámicas que ahora pues nos aíslan tanto y nos dejan en esta sensación de soledad. Y creo que eso era parte de lo que quería ahorita reflexionar. La recomendación yo creo que es adecuada, independientemente del perfil de los intereses, como dices tú, todos estamos nadando en el mismo río, en este río que nos demanda y que lo que capitaliza es nuestra atención. Y bueno, ahora que empiezan todo el tema de las campañas, pues ya vemos cómo esto son grandes negocios, ¿no? Sin duda. Disfrazados de entretenimiento. Yo llegué a Facebook porque me gustaba jugar un jueguito por ahí, ¿no? O sea, esa fue la forma por la que yo abrí Facebook, ¿no? Y bueno, voy a contar esa anécdota rapidita. Y después ya me fui metiendo en el tema, ¿no? Y me acordaba ayer también de otra idea para que veas lo acelerado que es finalmente este ritmo, que creo que lo tienes muy, muy consciente, pero yo en la secundaria había un profesor, ayer lo recordaba, que me decía, nosotros íbamos pues a un espacio donde había computadoras conectadas a internet y ahí hicimos nuestro correo electrónico, el primero que hicimos, sí. Etcétera, ¿no? Pero un profesor nos decía en la clase, después ustedes van a tener así en la calle el internet en el acceso, y decía, qué locura, o sea, ¿no? Claro que no. O sea, esto no creo que sea, no lo creía en el momento, ¿no? Y pues no soy tan viejo para decir que pues ahora lo tengo, muy bien. Lo tengo todos los días aquí. Pues muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias por la visita. Todavía vienen cosas muy importantes, retos muy importantes, fundamentales, trascendentes en la vida personal y profesional de Eduardo. No sabemos si nos va a acompañar todavía un mes más para la recomendación de lectura. No sabemos todavía en julio, finales podremos, pero ahí lo vamos viendo. Yo te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias por compartir estas reflexiones con la audiencia de En Contexto. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, en el Twitter estoy como @ttapiar. Yo espero sí poder compartir. Traigo por ahí un texto que yo no quiero que se me pase esto, pues de comentarlo de un autor del MIT que se llama Lee McIntyre.
y que habla sobre el tema de la desinformación y todo. Y está por salir. No lo he comentado porque no ha salido a la venta, pero sale ahora en agosto y seguramente por acá lo... Mucha suerte, que te vaya muy bien, Eduardo. Mucho éxito. Nos vamos a seguir comunicando y a lo mejor alcanzamos a comentar todavía ese libro. Vamos a hacer una muy breve pausa. Nos dejamos precisamente con Fito Páez. A propósito, a Raquel, con La vida moderna de Fito Páez, que fue la sugerencia de Eduardo.